Hola, ¿cómo están? Soy Paul Huertas. Bien, vamos a empezar lo que es esta clase explicando lo que son las tablas, ¿correcto? Ojo, estoy diciendo tablas, no tablas dinámicas. ¿Por qué creo importante que empecemos con esto, con lo que son las tablas? Y es que creo que es primero esencial conocer lo que es estas características de Excel, este objeto de base de datos que es como son las tablas, porque se complementan muy bien con lo que es después las tablas dinámicas. Voy a poner un pequeño ejemplo, me voy a adelantar para que ustedes puedan entender a lo que me refiero, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí en mi pantalla, tengo una base de datos y bueno, es una base de datos de ventas, correcto, tenemos en total unos 20.791 registros. Bien, tengo un total de, veamos, ¿cuántas columnas? 12 columnas. Y bueno, hay datos de marketplace, año, mes, fecha de ventas, el país donde se vendió, la ciudad también donde se vendió, la marca de la zapatilla que se vendió, es una tabla de ventas de zapatillas, el modelo de la zapatilla, la categoría a la que pertenece la zapatilla, la venta, la zapatilla, por ejemplo, si es para, dice lifestyle de basketball, training de cross, diferentes categorías, el género al que pertenece la zapatilla, si es niño, mujer, hombre, y la cantidad y las ventas finalmente. Correcto, es una tabla bastante detallada con bastantes registros que nos va a poder servir para poder hacer nuestros ejercicios para lo que es el desarrollo de este curso. Sin embargo, como repito, vamos a transformar esta base de datos que está en rango simplemente a una tabla. Y como les decía, ¿por qué a una tabla y no directamente trabajarlo como rango? Por lo siguiente, imaginemos por ejemplo que yo, otra vez como digo, me voy a adelantar y quiero crear una tabla dinámica directamente. Me voy aquí donde dice insertar y me voy acá a tabla dinámica. Y la voy a crear directamente. Después les explico con mayor detalle, ¿de acuerdo? Qué es la tabla dinámica y todo lo que conlleva. Lo que quiero ahora es explicarles por qué es necesario o por qué es ideal, no necesario, pero sí ideal trabajar con tablas primero. Hacemos esto. Entonces ya le di a insertar tabla dinámica, le doy a aceptar en una nueva hoja de cálculo, correcto, y ahí está el espacio, por así decirlo, donde voy a crear mi tabla dinámica, ¿de acuerdo? Y yo quiero crear una tabla dinámica de el marketplace, o sea, el marketplace, el sitio online donde se está vendiendo estas zapatillas, junto también con lo que es las ventas totales por cada una de ellas. Bien, tengo estos datos. Bien, voy a dar formato a los valores de venta para que ustedes lo puedan apreciar de mejor manera cuánto se ha vendido. Y como ustedes observan, yo tengo acá lo que son las ventas por cada uno de los marketplaces. Hasta aquí no hay ninguna novedad. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo agrego más datos? Si yo agrego a esta base de datos al final, yo me voy y le empiezo a agregar mayor información. Por ejemplo, una nueva, por ejemplo, una nueva marketplace que podría ser, no sé, me imagino, para que se pueda diferenciar, le voy a poner acá marketplace Huertas, correcto, y voy a replicar acá nada más estos datos, que ha hecho unas ventas por, no sé, pongámosle 1.000.000, correcto. Bien, me voy. Si es que yo actualizara la tabla dinámica, lo ideal es que este nuevo registro de Huertas, del Marketplace Huertas, apareciera ya por defecto aquí. Pero cuando lo actualizo, no pasa nada. Otra vez, hago clic derecho, actualizar y no pasa nada. Bien, como repito, lo ideal es que yo cada vez que actualice, apareciera aquí lo que es el nuevo registro del Marketplace Huertas. Y no pasa eso. Para que suceda eso, para que pueda aparecer lo que es el registro Huertas, tendría que actualizar el origen de datos, ampliarlo. Tendría que irme aquí, creo que no lo vieron, perdón. Me voy acá a analizar tabla dinámica, cambiar origen de datos. Y como se observa acá, si se dan cuenta, por las líneas punteadas, solamente llegan hasta acá, hasta el registro 20.791. El siguiente, donde está Huertas, no lo está considerando. No sé si lo ven aquí, esta cuadrícula. Nuestra tabla dinámica, nuestra base de datos nuestra tabla dinámica solamente está considerando hasta aquí, hasta este registro, no considera esto. Cosa que no pasaría si, por ejemplo, trabajásemos con tablas. Al trabajar con tablas,
es como si considerase toda la información, toda la base de datos como un objeto, como un objeto de base de datos específicamente. Y sí lo contemplaría como para la tabla dinámica, de tal manera que cada vez que actualicemos en la tabla dinámica, automáticamente va a considerar el registro que está aquí y también todos los que vengan por debajo. Esa es una de las características, una de las ventajas de trabajar con tablas, ¿correcto? Que me permite actualizar la tabla dinámica con los datos actuales, con los datos recientes, siempre y cuando la fuente sea una tabla como tal. Y bien, es por ello que yo quería empezar este curso indicándoles por qué vamos a trabajar aquí, por lo menos en este curso y en los que vengan, en esta sesión y en las que vengan, a partir de tablas, ¿correcto? Y bien, y para eso vamos a empezar a ver cómo creamos la tabla, cuáles son las características de estas, y bien, vamos a ello. Bien, empecemos. Como ya saben, el curso se llama Análisis de datos con tablas dinámicas, y nosotros apenas tengamos la información, en este caso la base de datos mejor dicho, ya podemos empezar a realizar algún tipo de análisis sin necesidad de haber creado tabla dinámica alguna. ¿Cómo? Por ejemplo, a mí, suponiendo que ya me llegó esta información, esta base de datos de las diferentes ventas que se han realizado para una determinada compañía, entonces yo puedo empezar a analizar directamente de esta forma. Yo, por ejemplo, ya con esta data ya puedo saber que tengo en total unos 20.792 registros. Perdónenme, creo que vamos a eliminar esta que la habíamos dejado aquí de cuartas. Bien, tengo 20.791 registros que se pueden ver aquí. Estoy haciendo clic en la columna A y acá me aparece el recuento total de registros. Tengo en total, como ya dije anteriormente, 12 columnas y acá tengo los datos por cada una de estas columnas, y estos datos son de la misma naturaleza por cada columna. Es decir, si aquí por ejemplo tengo datos de fecha para todo, hasta la última fila van a ser datos de fecha. Si aquí me dice el encabezado que tengo datos de país, para todos los registros van a ser datos de país, correcto. Igualmente para todos. Si aquí tengo datos de ventas, de números, igual para todo va a tener que ser lo que es datos de números. En sí, esta es una base de datos. Eso es lo que llamamos una base de datos, que es básicamente un compendio de información que está ordenado en columnas, en registros, columnas, que son estas de acá, registros o filas, que son estas de acá, ¿correcto? Y cada columna, como vuelvo a repetir, tiene data que es de la misma naturaleza. Si, como vuelvo a repetir, fecha con fechas, números con números, etc. Y cada registro contiene una unidad de información por cada una unidad de información diferente de acuerdo al registro, a la fila que estemos apuntando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo convierto esta información en una tabla? Bastante sencillo. Nos vamos aquí. Voy a hacer clic dentro de la base de datos y me voy a ir donde dice insertar, aquí en la pestaña insertar, y me voy a ir acá donde dice tabla, ¿correcto? Ahí me va a salir este cuadro emergente. ¿Qué es lo que dice? Lo que me pregunta es dónde están los datos de la tabla. Ya por defecto con nosotros el Excel reconoce cuál es el rango de la tabla. Si voy hasta abajo me voy a dar cuenta de que lo está cogiendo toda la tabla completamente, correcto. Y otra cosa bastante importante, me pregunta si la tabla tiene encabezados. En mi caso, bueno, generalmente es así, sí tiene encabezados. Los encabezados están en la fila 1. Entonces ya por defecto me sale marcada que la tabla tiene encabezados, pero a veces puede que no lo tenga por X motivos, y bueno, ustedes tendrán que crear los encabezados o verlo de la manera que mejor lo trabajen, pero aquí siempre lo ideal es que se tengan los encabezados ya definidos, y ya cuando cuando le den a insertar tabla, ya venga el check aquí por defecto dado, correcto. Simplemente le doy a aceptar luego y bien, me lo convirtió en una tabla, correcto. Y le cambió también el formato. Como pueden ver, le está dando una forma visual de tal manera que los registros se puedan diferenciar, se puedan analizar de mejor manera. Por ejemplo, cada registro tiene un color diferente, una fila diferente, un sombreado diferente, ¿correcto?
de tal manera que se pueda analizar de mejor manera la información que tenemos acá. De igual manera, los encabezados tienen un color completamente diferente a todo el contenido de la tabla. Y bueno, ya por defecto, pues el Excel nos da este formato cada vez que crea la tabla. Ahora, yo si es que no me gusta este formato, yo puedo cambiarlo aquí. Me voy a donde dice en la pestaña diseño de tabla y puedo cambiar el formato o el color. Por ejemplo, puedo ponerle este. Puedo ponerle el de acá. Correcto. O puedo yo dejarlo sin ningún formato, que es esta opción de acá, de ninguno. Y yo mismo puedo poner el formato que yo desee. Que es lo que yo voy a hacer y que es lo que yo recomiendo que hagan porque así lo hacen más. Es su información, entonces tienen que hacerlo que se adapte mejor a la forma como ustedes lo van a trabajar. Bien, yo generalmente lo trabajo de esta manera. Haciendo clic acá, miren, deslizo el cursor por esta parte y me aparece una flechita hacia abajo. ¿Correcto? Lo pongo otra vez. Aquí está. Hago clic y voy a arrastrar el cursor hasta donde finaliza la tabla. Hasta aquí. Luego lo que voy a hacer es darle formato. Haciendo clic derecho, me voy donde dice formato de celdas. Voy donde dice borde. Y voy a ponerle un borde este de acá. ¿Se ve? Se creó el borde. Y a lo que es el encabezado le voy a poner un color diferente. Me voy, bueno, otra vez donde aparece la flechita. Acá hasta aquí. Y me voy a ir donde dice inicio. Y le voy a poner un sombreado. Creo que este de acá. Y le voy a cambiar el color del texto a blanco. Creo que se ve mejor, ¿no? Otra cosa que yo siempre hago es diferenciar dónde se encuentra la data, los valores que se encuentran en la cantidad y las ventas, la cantidad de las zapatillas vendidas y el valor que han representado cada una de ellas. Entonces, otra vez, me ubico por acá hasta que me sale la fecha y lo marco. Y acá le voy a poner un sombreado diferente. ¿Vieron? Cambió a este color. Bien, y generalmente hago lo mismo con la flecha, que también le pongo un sombreado diferente, un gris por ejemplo. Y listo, ya tenemos mi tabla que ya está definida. ¿Cómo se pueden dar cuenta ustedes si está definida? Porque también al final de la tabla aparece como una especie de flecha, no sé si lo ven aquí abajo, acá, una flechita, voy a agrandarlo creo, ahí está, acá, ¿lo ven? Entonces esto de aquí también marca lo que es el final de la tabla. Eso les puede ayudar también para poder definir, para poder verificar, validar que la tabla esté correctamente realizada. Correcto. Muy bien. Otro detalle importante que quiero que noten es que cuando yo me he ido hasta el último, los encabezados no se pierden. Los encabezados siguen apareciendo acá. Correcto. En la parte de arriba. El marketplace, año, así hasta ventas. Bien. Y es que los encabezados se trasladan hacia esta parte gris, hacia la parte superior de lo que es las cuadrículas del Excel. Bien, sin embargo yo les recomiendo hacerlo de la siguiente manera. A mí me gusta trabajarlo. Yo hago clic aquí en la fila 2, en el registro 2, y voy a fijar de tal manera que los encabezados nunca se pierdan. Para eso me voy a la pestaña vista y acá donde dice inmovilizar paneles. Y si es que yo me doy cuenta, cada vez que baje, incluso hasta el último, ya el encabezado no se va a perder. Me gusta trabajarlo de esa manera, será porque tal vez soy un poco corto de vista, pero me parece esencial no perder de vista lo que es los encabezados y lo que representa cada columna, que es bastante importante para cuando empecemos a analizar la data. Bien, eso por un lado. Otra cosa muy importante es poder definir, darle un nombre a la tabla. Esto nos va a poder ayudar bastante para cuando empecemos a analizar, a modelar datos, incluso cuando trabajemos más adelante si queremos llevar esto, no sé, al Power BI o exportar la información, ponerle un nombre a la tabla es una buena práctica. ¿Y cómo lo hago? Haciendo clic sobre cualquier casillero o celda de la tabla, me voy a diseño de tabla y acá le pongo el nombre. ¿Correcto? Yo voy a ponerle nombre, por ejemplo, tabla ventas. Tabla-ventas.
Un detalle importante. El nombre de la tabla no puede tener espacios. Si yo, por ejemplo, acá le pusiese un espacio, no me lo permite. Me dice la sintaxis de este nombre no es correcta por el espacio. Siempre tiene que tener acá lo que es tienen que estar conectados, no debe haber espacios. Y para eso yo le pongo un subguión o guión bajo, ¿correcto? Y listo. Ya está creada mi tabla, la tabla de ventas. ¿Correcto? Luego, otro detalle importante que, como les comenté al principio de este curso, es que cuando pongamos acá cualquier registro, automáticamente lo va a consolidar, lo va a llenar, lo va a meter dentro de la unidad de la tabla, dentro de la tabla ventas. Por ejemplo, si yo pusiese acá un registro nuevo, acá por ejemplo pongo huertas otra vez, correcto, no sé si se dieron cuenta, ya bajó lo que es este puntero que estaba acá, esto hacia el nuevo registro, lo está reconociendo lo que venga abajo como un nuevo registro, correcto. Entonces eso significa, y si yo pongo acá otro registro, por ejemplo huertas Paul, sigue bajando, se dan cuenta, sigue bajando. Y así, para cualquier registro que ustedes pongan abajo, se va a ir a la unidad de la tabla, al objeto de la tabla. Bien, y eso es bastante importante porque, como repito, cuando creemos tablas dinámicas, no nos veremos sin la necesidad de estar cambiando a cada momento lo que es la fuente de la información, sino que simplemente actualizando, dando clic derecho y actualizar, automáticamente va a considerar en el registro, en el análisis de las tablas dinámicas, cualquier nuevo registro que ya estemos agregando a la tabla. ¿Se entiende? Bien, voy a borrar esto. Para borrarlo yo hago así y control menos y se borra. Y otra vez, como se pueden ver acá, el puntero, el que señala el que está finalizando la tabla, se ha vuelto a su lugar original. Bien, y esta ventaja de que agregar nuevos datos y se consideren en la tabla no solamente se ve en los nuevos registros o en las nuevas filas que agreguemos, sino también puede ser en las nuevas columnas que consideremos. Por ejemplo, si yo quiero aquí considerar una columna nueva que sea, no sé, el precio de venta que va a ser igual a las ventas entre la cantidad, yo acá por ejemplo pongo precio y de igual manera lo va a considerar esta nueva columna dentro de la unidad, dentro del objeto de la tabla. ¿Cómo lo voy a verificar? Me voy otra vez al final. Y como puedo observar acá, lo voy a agrandar para que lo vean mejor. Se ha movido lo que es el símbolo, que esta esquina que indica que la tabla está considerando también lo que es esta nueva columna. Correcto. Ahora, otro detalle importante también es que yo puedo agregar aquí, poner lo que es una fórmula. En este caso voy a poner la fórmula de ventas entre la cantidad y automáticamente ustedes van a observar cómo a partir de este archivo, sin necesidad de que yo copie hacia abajo, ya la tabla lo va a copiar todo, lo va a llevar todo hasta hacia el último registro. Lo vamos a ver. Pongo acá que el precio de venta va a ser igual a las ventas entre la cantidad y lo hizo para todo. Correcto, lo hizo para todos los registros de la tabla hasta el último, como podemos ver acá. Se ve, se observa. Es una ventaja también, ya no se ven en la necesidad de estar copiando el primer archivo y llevárselo hasta el último. Es una de las características. Y otro detalle importante que quiero que observen aquí es que acá, si observo en la barra de fórmulas, veré de que tengo lo que es la división de lo que es el total de la columna de los registros de la columna ventas entre la columna cantidad, cosa que no hubiese sucedido si trabajásemos con rangos. Si trabajásemos con rangos, hubiese dividido lo que es, por ejemplo, el L2, el casillero L de la columna L2, registro 2, entre la columna K2, correcto. En cambio, al trabajarlo con tabla, la ventaja es que considera esta división no por cada celda, sino por lo que representa por la información en función del encabezado de la columna, que también es una ventaja para yo poder identificar de mejor manera qué estoy dividiendo aquí y bueno, tener un mejor análisis de la información. Si
si tuviésemos bastantes columnas calculadas por acá, ¿no? Eso nos ayuda también y es otra de las características de trabajar con las tablas. Pero esto lo voy a borrar porque yo este cálculo, este ratio lo vamos a hacer cuando trabajemos con tablas dinámicas, específicamente con los campos calculados. Lo elimino, simplemente marco desde arriba y hago control menos. Bien, entonces ya tenemos la información. Tengo mi tabla, perdone, mucho por acá. Y ahí está la información que son las tablas. ¿Qué otras características tenemos de las tablas? ¿Qué otras ventajas tenemos de trabajar con esta estructura, con este objeto visual de tablas? Bueno, otra ventaja es también lo que son los segmentadores de datos. Explico en qué consiste esto. Haciendo clic en cualquier parte de la tabla, dentro de la tabla, en la pestaña diseño de tablas, se activa esta pestaña y me voy acá donde dice insertar segmentación de datos. Correcto. Y yo, por ejemplo, voy a el de acá, o mejor el de marca. Hago clic aquí, marca, y me van a aparecer las 5 o 6 marcas que está considerando, que están apareciendo en esta base de datos, desde Adidas hasta arriba. Pero si yo quiero solamente ver la información en la tabla de lo que corresponde a Reebok, hago clic acá y me va a filtrar solamente ya en la tabla todo lo que es Reebok. Correcto. Vamos a verificarlo. Reebok, todo hasta abajo, hasta el último, es Reebok. Correcto. De igual manera, si por ejemplo quiero ver de Converse, se ve todo ello, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, ver, las ventas de Converse, de lo que se hizo en el marketplace, por ejemplo, creo otro segmentador de datos, el marketplace de Rappi, me va a dar todo lo que son Converse y Rappi. Bien, y si yo quiero verlo, por ejemplo, de las que se han hecho solamente en el país de, no sé, veamos, de Paraguay, Argentina, me voy otra vez a segmentación de datos. Bien, y pongo acá lo que es país Argentina, por ejemplo. Quiero ver solamente Argentina, me va a dar toda la información solamente de Argentina. ¿Se ven? Estoy marcando Argentina, solamente de Argentina. Estoy marcando de Rappi y de Converse. Correcto. Se observa, ¿no? Es otra de las características también de trabajar. Una de las ventajas de trabajar con tablas, estos segmentadores de datos, que también se utilizan en tablas dinámicas y lo veremos en su momento. Bueno, por el momento entonces esto no me interesa, ya lo vimos, vamos a eliminarlo. Estoy quitando los filtros, estoy marcando sobre aquí y simplemente suprimir y suprimir. Bien, entonces esas son las características de trabajar con tablas. Y bueno, y hay un detalle más. Yo, por ejemplo, ¿qué pasa si yo deseo saber de mi misma tabla, cuáles son los totales? El total de unidades vendidas, de la cantidad y el total de ventas. Lo que podría hacer, lo clásico, sería colocar aquí, por ejemplo, un sumar, simplemente, ¿no? Igual, suma, y marcaría pues todo esto, ¿no? Y me da la suma aquí. Y bueno, me da la suma de este registro, ¿no? De igual manera acá, suma, ¿dónde está acá? Listo, me está dando la suma. Bien, entonces hago clic derecho y me voy aquí donde dice tabla y le pongo acá donde dice filas totales, fila de totales, y me va a entregar lo que es el total que habíamos visto acá de las ventas en este caso. Pero de repente yo no quiero ver, me está dando por defecto la suma, pero de repente yo no quiero ver la suma, quiero ver lo que es solamente el promedio. O quiero ver lo que es, por ejemplo, el recuento, 20.790 registros. O quiero ver, no sé, el valor máximo, la venta máxima, $2.976, ¿no? Es también otra de las características. Pero lo voy a dejar tal cual, lo voy a eliminar y nos vamos a quedar con la data original. Y bueno, esto sería una de las ventajas de trabajar con tablas y ya en la siguiente sesión vamos a ver cómo pasar de esto a las tablas dinámicas.